hermanos. ¿Cuántos de ustedes están contentos de estar aquí en la casa del Señor? El hermano Roberto siempre nos dice, la mejor decisión que tú has hecho esta tarde o esta mañana ha sido venir a la casa del Señor. ¿Cuántos de ustedes están contentos de tener este grupo de alabanza que nos inspira, ¿verdad? Alabar con nuestros labios, con nuestras palabras, con nuestro corazón a nuestro Dios. Tenemos que estar orando por estos muchachos, por estas hermanas. Esta tarde, yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos, o por lo menos presenciar la muerte. Imagínense ustedes, como médico que soy, he tenido la oportunidad de presenciar, de estar cerca a la muerte en muchas oportunidades. Estamos siguiendo estas series de estudio que se titula ¿Alguna vez has considerado? ¿Alguna vez has considerado, mi amigo, preguntas que vale la pena hacer, preguntas que vale la pena preguntar, valga la redundancia? Esta tarde quiero preguntarte lo siguiente. ¿Alguna vez has considerado qué pasa cuando una persona muere? ¿Alguna vez has reflexionado, has meditado a dónde se dirige la vida? Mi amigo, ¿alguna vez has pensado en esto? El mundo trata de darnos diferentes respuestas al problema de la muerte. Una de esas respuestas nos dice que de la tierra venimos, de la tierra regresamos, que no existe nada después de la muerte. Pero mis hermanos, yo no creo en eso. Cuando miro en el ataúd, yo estoy, mis hermanos, convencido que hay algo más en esta vida. Y que la muerte no es algo natural, sino que debe de haber algo detrás que produce la muerte. Y esto me hace reflexionar en lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 27. Porque la paga del pecado es, el castigo del pecado, dice nuestro Dios, es muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi amigo, la respuesta más razonable al problema del pecado y al problema de la muerte es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Específicamente, nuestro Señor Jesús. Él nos dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi amigo, yo no espero que tú estés de acuerdo con esto. Pero lo que sí espero de ti es que podamos explorar, que podamos considerar, que podamos reflexionar qué pasa después que morimos. ¿Qué sucede? Y mi oración esta tarde para ti, mi amigo, es que el Espíritu Santo de nuestro Dios pueda iluminar tu entendimiento, pueda abrir esos ojos espirituales, pueda tocar tu corazón para que tú puedas entender que el Evangelio de nuestro Dios es verdad y que hay vida después de la muerte.
Siempre les traigo algo nuevo de mi vida pasada, de mis años de infancia. Ustedes saben, tuvimos muchas necesidades, éramos 12 hermanos y no teníamos muchas cosas para jugar como niños, como los niños que vemos aquí, normal. Ellos tienen muchas cosas aquí, ¿verdad? Y creo que tienen demasiadas cosas. Pero había algo mucho que nos llamaba la atención y era esos trampolines. Nos gustaban los trampolines. El hermano Roberto le llama los brincolines, ¿verdad? Le llama el hermano Roberto, esas mallas donde los niños suben y comienzan a saltar y a dar trampolines ahí. No teníamos nosotros. Así que cuando no hay, tenemos que inventar, ¿verdad? Liliana siempre me dice que el pueblo cubano siempre inventa porque hay mucha necesidad allá. Ellos inventan muchas cosas, de todo. Y en nuestra pequeña ciudad, lejos de la ciudad, había un lugar donde se quemaba el arroz o se separaba el arroz de la paja. Y este lugar se le llamaba La Pajía, porque se separaba la paja del arroz y imagínense ustedes, eran montañas de paja de arroz. Y ahí en ese lugar se quemaba gran parte de esta pajilla. Bueno, íbamos ahí para hacer nuestros brincolines ahí. Íbamos mis hermanos y saltábamos y jugábamos y un hermano menor, no quiero mencionar su nombre, se emocionó tanto que él comenzó a avanzar, ya nos comenzaba a dejar, ¿no? Estábamos nosotros en una área, pero él tan emocionado, ¿no?, de la aventura, comenzó a avanzar hasta que llegó a un lugar donde lo único que escuchamos fueron gritos, ¿no? Entonces nosotros corrimos, yo no sé si fui yo o fue mi hermano Miguel que fue y lo agarró y lo sacó y tuvo que cargarlo y lo llevamos y nos dimos cuenta que se había quemado. Lo que pasa es que debajo de esta montaña de paja de arroz habían partes que estaban siendo quemadas. Mis hermanos, lo que he aprendido de esta experiencia, las lecciones que he sacado de esta experiencia es la siguiente. Escúchame bien, mi amigo. Antes de que escojas el camino que tomarás, asegúrate a dónde te lleva. Asegúrate dónde termina ese camino. Antes de escoger ese camino, tienes que pensar no solamente en la diversión, en los placeres pasajeros que ese camino puede ofrecerte, que puedas tú experimentar, sino que tienes que asegurarte a dónde te está llevando ese camino, a dónde te está guiando, cuál es el resultado de tomar ese camino. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Ustedes saben que el que escribió este libro, Proverbios, fue el gran sabio Salomón. Y él nos dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece, dice, derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que, mi amigo que nos estás visitando esta tarde, antes de escoger ese camino, tienes que asegurarte a dónde ese camino te está llevando. Se cuenta de un pastor que para ilustrar la importancia, que para ilustrar la veracidad, lo real de la muerte, se dice que él presentó a su congregación un folder bien grueso, un folder tan grueso era ese folder que él tuvo que ponerlo con ligas, tuvo que amarrarlo
Y ese folder, mis hermanos, estaba lleno de sermones, de cartas de familiares, de servicios, de funerales. Quizás ustedes me dirán, pastor, tómelo con calma. La semana pasada estuvimos hablando del gozo que nuestro Dios quiere darnos, que el Señor está interesado en llenar ese vacío con su gozo, y ahora nos hablas de la muerte. Pero déjame decirte esto, mi amigo. Estas no son solo preguntas académicas acerca de la muerte. En ese folder que este pastor presentó a su iglesia, habían historias reales. Habían nombres de personas reales. Habrían nombres de niños muy pequeños, quizás de 1 o 2 años de edad, 5 años de edad. Habían nombres de jovencitos. Habían nombres de personas que, como nosotros decimos, estaban en el esplendor, en la flor de sus vidas. Habían nombres de personas ancianas. Y hablando de ancianos, antes de venir, y de la muerte, antes de venir a este lugar, unos minutos anteriores, recibí una llamada de una enfermera diciéndome que en estos momentos hay una ancianita prácticamente está muriendo. Algunas de estas personas que estaban en este folder de este pastor supieron que la muerte venía ahí. Personas, hermanos, quizás que habían soportado, habían padecido el dolor que produce la enfermedad, el cáncer. Otros quizás ni tuvieron la menor idea que la muerte venía. Mi amigo, déjame decirte que a medida que estaba reflexionando acerca de lo que este pastor hizo, realmente me acongojé, me puse triste, porque los cristianos también nos entristecemos ante la muerte, ¿verdad? ¿Verdad? Es triste. Es triste, mis hermanos, presenciar, observar a las personas familiares que están pasando por esto. Es muy triste ver a los padres que han perdido a una niña, a una hija, a un hijo en un accidente automovilístico. Es triste visitar la casa de aquellos jovencitos que han perdido a su mejor amigo, que han perdido a su madre, que han perdido a su padre. Y cuando me siento así, mi hermano, me acuerdo de lo que las Escrituras nos dicen. Estar tristes porque somos humanos, pero gozosos porque el gozo viene de nuestro Dios. Que nos entristecemos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Y pienso en el camino, mi hermano, que he escogido para mi vida. Y me hace recordar de lo que es importante. Mi amigo que nos visitas, quizás ahora podrás tú entender, comprender que cada día
nuestra vida se está yendo. Que realmente que cada día que pasa nos estamos acercando más hacia la muerte, ¿verdad? Mucho se habla del enemigo y quizás de las herramientas que el enemigo utiliza para neutralizar al cristiano. Hemos escuchado de herramientas como, por ejemplo, el desánimo, el temor que nos produce, que nos paraliza, la envidia, que nos hace ocupar de cosas innecesarias y nos neutraliza. Pero mis hermanos, yo creo que una de las herramientas que Satanás utiliza es que no pensemos en la muerte. Que podamos vivir, mis hermanos, con este pensamiento que todo se va a quedar aquí, en este lugar, que no hay vida después de la muerte. En otras palabras, como se dice en mi país, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pienso, mis hermanos, que esa es una mentira de Satanás. Yo creo que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre. Yo creo que Él vino y murió en la cruz para pagar los pecados de todo aquel que pone su confianza y que pone su fe en Él. Yo creo que fuimos creados por Dios y el pecado nos ha separado de su gloria. Y que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a restablecer nuestra relación con Dios y la promesa de vivir con el Padre por toda la eternidad en el cielo. Yo creo que todo aquel que pone su confianza, su fe en Cristo, su alma y su espíritu irán con Él un día. Y en manera quizás que humanamente nosotros no podemos comprender, viviremos juntos, en cuerpos nuevos, en cuerpos transformados, en cuerpos gloriosos, mis hermanos, a la misma gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y sabes qué, mi amigo, yo no pretendo contestar todas tus preguntas esta tarde. Pero mi petición es que podamos considerar, que podamos reflexionar, que podamos meditar. Muchas veces oramos y tratamos de ver a dónde vamos como iglesia. Yo estoy convencido, mis hermanos, que las decisiones que hacemos como iglesia, como el pueblo de Dios, esas decisiones que hacemos tienen que llevarnos, tienen que dirigir nuestras vidas. Lo que pasa es lo siguiente. Mira lo que muchas personas dicen de nosotros. Ellos dicen lo siguiente: ustedes los cristianos realmente no creen lo que dicen. Porque si ustedes creyeran que existe un infierno, que existe un lugar eterno donde hay dolor y sufrimiento, y que también hay otro lugar donde nos da la oportunidad de vivir por toda la eternidad, gozando y experimentando de la presencia de nuestro Dios. Si ustedes realmente creyeran en esto, pues utilizarían todos los recursos, utilizarían todas sus fuerzas, todo su tiempo para compartir estas buenas nuevas con las personas que no conocen de lo que ustedes profesan ser el Evangelio del Señor Jesús.
Mi hermano, la idea no es producir un temor irracional en las personas. Estamos hablando de mostrarles, de enseñarles, de dirigir a las personas a la verdad de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? Hace poco estaba conversando con el hermano Roberto, estaba compartiendo mis sentimientos y estaba diciendo que este verano realmente nos ha diezmado un poco. Este verano, a diferencia de otros veranos, nos ha diezmado y que tenemos que nuevamente recargar nuestras baterías espirituales, pedirle al Señor para seguir adelante. ¿Qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Has tomado parte tú del discipulado? Y voy a hacer un pequeño comercial para el discipulado, como mencionó Liana. Nos reunimos los miércoles a las 7 de la noche y estamos llevando unos estudios muy, muy hermosos acerca del panorama de la Biblia, cómo poder observar y ver la manera como es que nuestro Dios ha venido obrando a través de la humanidad, a través de los tiempos. Nos estamos reuniendo los viernes de oración. Venimos a este culto ¿para qué? Para orar, para interceder, para buscar la protección, el cuidado, la provisión de nuestro Dios, para pedirle que nos ayude, porque necesitamos de Él. Sin nuestro Dios no podemos hacer nada. Tenemos la escuela dominical. Nuestro hermano Miguel nos está enseñando un hermoso libro, o los 5 primeros libros de la Biblia. Y cada vez que me converso con él, veo ese entusiasmo y ese deseo, no solamente de enseñar, sino también de él mismo aprender de la palabra de Dios. Y cada vez que escucho de los hermanos, los comentarios que escucho siempre son: qué hermosa la lección. ¿Te has puesto a pensar del programa de los niños? ¿Te has puesto a pensar del departamento de niños? Esa obra grande que estos maestros están haciendo, ¿te has acercado a ellos? ¿Le has preguntado cuál es el material, cuáles son los temas que ellos están haciendo, cuál es la preparación el tiempo que ellos están invirtiendo para educar a nuestros hijos en el camino de nuestro Señor? Mi hermano, quiero que escuches lo siguiente. Lo que estamos haciendo como iglesia es preparar y equipar a los santos, como dice el apóstol Pablo en Efesios, para la obra del ministerio, para el servicio, para ganar almas para Cristo. Estamos preparando y equipando a los santos, a los hermanos y a las hermanas, para hacer que esas personas que no conocen al Señor Jesús como Salvador, ellos puedan dejar esa vana manera de vivir, de volverse a Dios, y que puedan encontrar el verdadero gozo, y que puedan adorar a ese Dios único, santo y verdadero. Mis hermanos, pensemos, reflexionemos en lo que estamos haciendo. Si tú estás viniendo, si tú estás participando, pero no estás entendiendo la visión, el por qué estamos aquí, algo está mal.
Estamos aquí porque estamos siendo entrenados, estamos siendo equipados para ser esos instrumentos que podamos llevar el Evangelio, que podamos llevar la luz de nuestro Dios a un mundo que vive en la oscuridad del pecado, a un mundo que necesita ser rescatado de este lugar eterno que es el infierno. Mi hermano, yo pienso que mi esperanza en el cielo y mi fe en el Señor Jesús, mi Salvador, no es un mero anhelo. Como decimos nosotros, no es el último manotazo de la persona que se está ahogando. Yo creo que hay evidencia razonable para creer que hay esperanza, que hay vida después de la muerte. Mi hermano, ¿alguna vez has perdido la noción de lo que es importante? ¿Alguna vez te has olvidado de lo que tú estás haciendo? ¿Alguna vez has experimentado eso? Te levantas y en lugar de hacer las cosas que tienes que hacer, que Dios te está llamando a hacer, no lo haces. Siempre hay excusa, no hay tiempo. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice en Efesios. Él nos manda a redimir nuestro tiempo. ¿Y sabe lo que significa esa palabra redimir? Significa comprar, significa hacer. Tenemos que hacer, tenemos que comprar tiempo. En otras palabras, tenemos que sacar tiempo de donde sea para poder servir, para poder llevar el Evangelio a las personas que necesitan. Muchos dicen, no quiero compartir el Evangelio porque no quiero incomodar a las personas. No quiero ofender a nadie. Muchas veces escuchamos eso. Pero ¿sabes qué? La verdad es que tenemos miedo. La verdad es que tenemos vergüenza de ser rechazados, ¿verdad? Pero mira lo que la palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y el contexto de este versículo es el siguiente. El apóstol Pablo está animando a Timoteo a usar esos dones espirituales para poder ser esa luz, para poder ser esos labios que proclamen el Evangelio de nuestro Dios. La palabra del Señor dice, porque no nos ha dado Dios, dice, espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino dice, de poder, de amor y de dominio propio. No estamos pretendiendo, mis hermanos, atemorizar a las personas. Lo que queremos hacer es que las personas honestamente piensen, que ellas honestamente puedan reflexionar en qué es lo que ellos piensan que pasaría después de la muerte. Yo le doy gracias a mi Dios que mis reservaciones, el ticket al cielo, no lo he comprado con mis propias obras, sino en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde has comprado ese ticket al cielo, mi hermano o amigo? ¿Dónde has hecho esas reservaciones al cielo? ¿En Jesús? ¿En el sacrificio que Él hizo en la cruz? ¿O en otro lugar? Quiero invitarles a leer 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 11. La palabra del Señor dice,
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, de los cuales tenemos testigos de su resurrección, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más de todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y mi hermano, no se asuste, no vamos a hacer un estudio verso por verso en esta oportunidad. Lo que hemos leído, el mensaje, la lección de estos versículos que hemos leído, lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es, escúchenme bien, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo produce un cambio, tiene que producir un cambio en nuestra manera como vivimos. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, tiene que producir decisiones que nosotros tenemos que tomar. Así que la pregunta que tengo para ti, mi hermano, ¿cuánto has cambiado? ¿Cuánto el hecho de saber que el Señor Jesucristo resucitó ha transformado tu vida? En otras palabras, se cuenta de un pastor. Se cuenta de un pastor que él nos dice lo siguiente, que cuando personas venían pidiendo o buscando consejos, estaban pasando por dificultades, él les preguntaba lo siguiente. Les decía, ¿por qué? ¿Por qué te encuentras abatido? ¿Por qué te encuentras deprimido? ¿Qué es lo que te impide levantarte temprano? ¿Qué es esa cosa que te detiene a que te levantes ese día? Y él nos habla que había muchas respuestas a esta pregunta que él les hacía. Pero él les replicaba lo siguiente y les decía, ¿qué opinas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Las personas, los hermanos, hermanas quizás le malentendían, ellos pensaban que el pastor estaba cambiando de tema, pero no es así. ¿Cuánto, mis hermanos, nuestras vidas han sido tocadas y transformadas por ese bendito hecho, por esa bendita verdad, que nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba, sino que se levantó. Y así como Él resucitó, un día tú y yo vamos a resucitar. Mi amigo, si tú estás viviendo para este mundo, escúchame bien, todos tus placeres, todas tus posesiones, todo lo que tú puedas haber acumulado en este mundo, van a ser destruidos, tarde o temprano
van a ser destruidos. El cáncer, un accidente, puede arrebatarlo de tus manos, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros sabemos de la historia de este hombre muy, muy famoso, billonario se podría decir, Steve Jobs, ¿verdad? Pero sabes que él murió de cáncer y todo lo material que él acumuló, toda su fama, quedaron aquí. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 19 nos dice: no hagáis, dice, tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y escúchame bien. Y si ninguna de estas cosas pueden arrebatar, pueden tomar esos placeres y esas posiciones de tu vida, de tus manos, los ladrones, el cáncer, la enfermedad, los accidentes, la polilla, déjame decirte que la vejez lo hará, el tiempo lo hará. Pero escúchame bien, si tú crees en la resurrección de Jesús, si tú crees que nos estamos dirigiendo a algo eterno, entonces esta vida que tú estás viviendo tiene propósito. Esta vida que tú estás viviendo tiene un significado. Puedes encontrar, mi amigo, felicidad en tu peregrinaje aquí y allá, porque nuestro tesoro no está aquí y nadie puede tocarlo. Nuestro tesoro no está aquí. El mundo no puede dártelo, ¿verdad? Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Y si el mundo no te lo puede dar, mucho menos te lo puede quitar. Tú no puedes encontrar el gozo de nuestro Dios, ese espacio, ese vacío que Dios ha creado en tu vida, no lo puedes llenar con ninguna cosa terrenal. Y si lo tratas de llenar, lo que hemos leído, tarde o temprano, estas cosas te las arrebatarán de tu mano. Pero nadie puede tocar el gozo que recibimos de nuestro Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es esa actitud, esa energía, mis hermanos, que nos motiva a obedecer y a continuar. Y quiero que sepas que esto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es algo que, bueno, como no hay otra cosa que creer, tenemos que creerlo. No, mi hermano, no es así. ¿Sabías que hay testigos oculares? Hemos leído aquí. Testigos oculares, personas y mujeres que presenciaron, que vieron al Cristo resucitado. Y si eso no es suficiente, mi amigo, considera lo siguiente. Mira lo que la resurrección del Señor Jesús ha producido en mi vida y en la vida de todos mis hermanos aquí presentes. La resurrección de nuestro Señor Jesús es algo, mis hermanos, digno de creer. Pero continuemos leyendo en 1 Corintios y vamos a leer versículos 35 al 49. La palabra del Señor nos dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica,
si no muere antes. Necio, me gusta esa palabra, necio, porque el hombre, nosotros creemos saberlo todo, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra del Señor, dice, nuestro Dios dice, necio. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra los de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de lo celestial. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol en estos versículos? Lo que el apóstol está hablando, mi hermano, mi amigo, es que heredamos de Adán la naturaleza pecaminosa. Heredamos de Adán el cuerpo, este cuerpo que está corrompido, condenado a la decadencia, condenado a la muerte. Y nos habla de un segundo Adán. Ese segundo Adán es nuestro Señor Jesús, que nos da, dice, vida nueva. Nos da un cuerpo espiritual y es un cuerpo diferente. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, que tenemos un cuerpo espiritual después de la muerte. ¿Lo crees tú, mi hermano? ¿Lo crees tú, mi amigo? ¿Sabes qué? Yo lo creo. Y me gozo al saber que los cuerpos celestiales nunca perecerán, nunca serán destruidos. Viviremos por toda la eternidad. Y para terminar, los versículos 50 al 58, mira lo que dice el apóstol. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción, y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, predicando el Evangelio, anunciando, siendo esas luminarias a este mundo que vive en tinieblas, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor.
Hay una historia, yo no sé si fue algo real o quizás fue una ilustración que alguien la hizo, pero de una u otra manera es algo que nos va a ayudar a entender estos últimos versículos. Se cuenta de un niño que venía con su papá, venía en la parte trasera del carro, un niño pequeño, venía atrás, el papá venía adelante manejando y llegaron a una esquina y el semáforo estaba rojo y se paró el carro y la ventana del niño estaba poquito abierta y de una manera repentina una avispa zumbando por ahí entra y el niño se asusta, ¿no? Temeroso, el niño moviéndose y comenzó a gritar. El papá, al mirar lo que estaba sucediendo con el niño, agarró la mano y agarró a la avispa. Y se veía ahí que la avispa estaba luchando por su vida, ¿no? Hasta que el papá abrió la mano y la avispa nuevamente comenzó a volar y a acercarse al niño, y el niño nuevamente gritando con temor, ¿no? Y el papá le dice a su niño, a su hijo: no tienes por qué tener temor, el aguijón está aquí. La muerte viene, mis hermanos. Lo hemos dicho, lo hemos hablado, es obvio. Pero ¿sabes qué? No tenemos que tener ningún temor. El aguijón está allá. Jesús lo puso en la cruz. ¿Por qué estamos aquí, mi hermano? ¿Por qué vienes a esta iglesia? ¿Por qué Dios nos ha puesto aquí en este mundo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir adelante? Es el Cristo resurrecto, ¿verdad? Él es el que venció la muerte. Y así como Él resucitó, Él nos ha prometido que nosotros también vamos a resucitar y tendremos un cuerpo a su semejanza por toda la eternidad. Por lo tanto, mi hermano, estar firmes y constantes, creciendo en la obra de nuestro Señor siempre, siempre. No hay breaks, no hay vacaciones, siempre, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano. Entonces, cuando Satanás susurre a tu oído y te diga: oye, ¿sabes qué? Ya tanto estás orando por esa persona, ya déjala ahí, que se muera. Por último, cada vez que la llamas, nunca te hace caso. No le creas, no le creas. No sabemos cuándo nuestro Señor Jesucristo va a volver, no sabemos. Esa es la verdad. Pero mientras estemos aquí en este lugar, aún hay trabajo que hacer. Yo no sé si ustedes han notado por qué los últimos domingos estoy usando mis mangas recogidas. Y Viviana me decía: ¿por qué estás usando así las manos? Las manos. Porque quiero transmitir, hermanos, acción. Porque quiero transmitirles a ustedes, animarles y desafiarles que es tiempo de trabajar, que es tiempo de recoger nuestras manos
y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo, hacer el trabajo. ¿Por qué es que estamos aquí? Él ya murió en la cruz, Él hizo el sacrificio. Él necesita de nosotros, de llevar el mensaje, el evangelio a este mundo que día a día está con dirección al infierno. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.